Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Oh, bienvenido a tu hogar, este es tu lugar. Traía un largo mensaje, pero ya le voy a quitar 2 hojas porque no vamos a alcanzar con el tiempo. Bueno, le voy a invitar, hermano, que abra sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos a estar dando un pasadito ahí por el libro de Romanos, iniciando por el capítulo 1. Y el tema de esta mañana, hermano, se lo adelanto para que lo tenga en mente. No sé si puedan poner en la pantalla los versículos. Tema del... Ok, gracias. Y esos serían nuestros versículos, hermano, del tema que vamos a tratar esta mañana, que se llama los efectos del Evangelio. Y las dos partes, hermanos, son de suma importancia, tanto el Evangelio como los efectos que ocasiona, porque yo creo que es una de las enseñanzas, de las doctrinas más importantes en la Biblia y en la vida cristiana, hermano, el Evangelio. En estas últimas semanas lo hemos visto, no de una forma directa, pero se ha tratado el tema del Evangelio en la escuela dominical. Por cierto, hermano, si usted puede venir, venga, haga el esfuerzo de venir a la dominical, hermano, es de mucha enseñanza, de mucha bendición. Entonces aquí vamos, hermano, va a haber un poquito de entrelace de la predicación de ahorita con la enseñanza en la mañana. Yo estaba mirando ahí y estaba viendo, y Dani me estaba quitando algunos puntos de la predicación, ¿verdad? Se va a entrelazar, hermano. Y así es la Biblia, así es la palabra de Dios, hermano. Vemos una cosa aquí, vemos otra acá, pero todo se entrelaza, todo nos lleva hacia el mismo punto. Los efectos del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Puede seguirme con su vista, hermano. Ahí está en la pantalla, pero voy a darle lectura para, de alguna forma, empaparnos, hermano, de esta porción de la Biblia. Los efectos del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al hablar del Evangelio, hermanos, y de los efectos del Evangelio, no podemos dejar de largo la vida del apóstol Pablo. Porque Pablo, hermano, fue, si no el mejor, el más férreo predicador del Evangelio. Lo vemos en su vida, lo vemos como él no solamente dijo, no me avergüenzo del Evangelio, sino que él lo vivió de manera contundente en su propia vida. En el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, hermano, Pablo comienza diciendo su carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está escribiéndole aquí a los hermanos de Roma y se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Dice, yo fui llamado a ser apóstol, pero fui apartado para el Evangelio de Dios. Está diciendo Pablo, mi conversión fue a través de Jesucristo para ser apóstol, pero para predicar el Evangelio de Dios. Hermano, y nosotros, aunque no somos apóstoles, pero estamos llamados también al Evangelio. Somos llamados por el Evangelio para salvación y muchas cosas, pero también somos llamados para el Evangelio de Dios. No solamente recibirlo y vivirlo, sino predicarlo. Así como lo hizo Pablo. Pablo, hermanos, él conoció de primera mano tanto el Evangelio en sí mismo como los efectos del Evangelio. Él lo vivió. Tanto que él sintió una carga en su vida de predicar el Evangelio, porque fue llamado para eso. Dice en el versículo 14 aquí de Romanos, ahí enseguida, hermanos, si usted puede verlo. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Deudor de qué?
les debía dinero, les debía favores. No, dice Pablo, mi deuda es de predicarles el evangelio. Pablo sentía, hermanos, una carga, un anhelo, un deber, y se lo impuso como una deuda que debía de pagar. Predicar el evangelio a los gentiles y a los no gentiles, es decir, a los judíos y a los gentiles, nosotros, a todo el mundo. Él sentía una carga y estaba dispuesto a llevarla a cabo. Predicar el evangelio. ¿Por qué es tan importante el evangelio? Hermanos, porque es el corazón de la vida misma de la Biblia, es el corazón mismo de la vida cristiana. Sin evangelio no hay vida cristiana. Sin evangelio no hay salvación, sin evangelio no hay nada, hermano. Luego Pablo añade aquí en el versículo que leímos, hermano, y ahí vamos a estar estacionados, pero vamos a estar viendo muchos versículos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos avergonzamos? No solamente del evangelio, de predicar el evangelio, sino de traer una Biblia visible, de que la gente sepa que somos cristianos. Y de muchas maneras se muestra la vergüenza, hermano. No solamente andamos escondiendo, sino negando muchas veces. Prefiriendo otras cosas antes que la iglesia. Decía Dani en la mañana que a veces le damos preferencia, y más en la actualidad ahorita, hermanos, el fútbol antes que la iglesia. Es una forma de mostrar vergüenza hacia el evangelio o hacia el hecho de ser cristianos. Pero Pablo dice, no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo, hermano, no solamente dijo que no se avergonzaba, sino que él vivió de tal manera que demostró que no se avergonzaba del evangelio. Lo vivió de tal forma, hermano, que él sufrió persecución, maltrato, encarcelamientos. Encontramos varios versículos, por ejemplo, en Hechos 16:23 dice, después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y el cual, recibido el mandato, dice que los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró con cadenas sus pies a un cepo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso con Pablo? Porque predicaba el evangelio. Porque no querían que predicara el evangelio. Y Pablo, hermano, aunque fue tratado como un criminal solo por predicar el evangelio, él dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Bueno, ¿cuántos de nosotros por cosas menores, insignificantes, ya andamos renunciando a predicar, a compartir el evangelio, a no venir a la iglesia, a no leer la Biblia, y muchos quizás a renegar de la vida cristiana? Ahora, Pablo, hermanos, también encontramos ahí en Hechos 17:10, cuando Pablo tuvo que ser sacado de noche por predicar el evangelio también. Llegaba a una ciudad y era perseguido, azotado, maltratado. Dice Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué? Porque también lo querían matar. Ahora, la intención de la gente, hermanos, no era solamente asustar a Pablo. Hubo ocasiones que lo quisieron matar. Y aún así Pablo contundentemente dice aquí en el versículo que leímos, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y todo por predicar, hermano. Pablo sufrió persecución por causa del evangelio. Pablo, hermano, sufrió incluso intento de muerte. En Hechos 14:19 al 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los hermanos lo rodearon y se levantó y siguió predicando. Mira, hermano, hasta dónde llegaba entonces el rencor, el odio hacia el cristianismo. Matar a un predicador. Bueno, ya estaba predicho, ¿verdad? Al Hijo de Dios lo mataron. ¿Qué se espera de nosotros? Estos hombres creyeron muerto a Pablo,
que era la intención que tenían, pero allí, hermano, yo creo que un milagro de Dios, porque dice que lo dejaron como muerto, pensando que estaba muerto. Por ahí dice la escritura que los discípulos lo rodearon, no sé, podemos imaginar quizás que oraron, hicieron algo, Dios obró, Pablo se levantó, se fue a otra ciudad y siguió predicando. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, por cosas menores, ya andamos quejando? Es que es bien difícil, es que la gente nos maltrata, no quiere a los cristianos, no me escuchan. Y hay vergüenza por causa del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, hermano. Eso es una cosa que debiéramos de quitar, hermano, de nuestras vidas. Somos sinvergüenza en otras cosas, pero en el evangelio no debe de haber vergüenza. Tenemos que predicarlo porque lo hemos recibido, hermanos, y lo que Dios desea y quiere es que así como nosotros fuimos salvos a través del evangelio, Dios quiere que otros más sean salvos por medio del evangelio. Pero tenemos que predicarlo tal cual. Ahora dice Pablo ahí en esa misma frase, porque no me avergüenzo del evangelio. Del evangelio. Ahora, ¿por qué trato de meterme un poquito, hermano? No a la profundidad, porque mi capacidad no alcanza para más. Pero sí tratar de escudriñar un poquito, hermano, ¿qué significa principalmente el evangelio? ¿Qué es el evangelio? En la mañana ya vimos, hermano, varias cosas. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Y en la mañana se hacía hincapié en ese punto, hermano. El poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Hoy en día, hermanos, cuando en muchas iglesias, cuando se predica el evangelio, no se está confiando en el poder de Dios. El evangelio en sí mismo ya tiene el poder de Dios. Pero hoy en día, hermanos, al evangelio se le pone o se le quita. Se le suaviza o se le agrega. A veces se le ponen ofensas que no tiene, a veces se le ponen flores que no necesita. El evangelio debe de predicarse tal cual, como es. No necesita adorno, no necesita suavizar nada. Porque ya viene cargado con el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Quizás muchas de las vergüenzas que se pasan hoy en día dentro del cristianismo, hermano, es porque no se está predicando el evangelio bíblico. Porque a la hora de predicar se prometen cosas que la Biblia nunca promete. Porque se le hace ver a las personas que el evangelio es que si viene a la iglesia le va a ir bien, va a arreglar sus problemas. Y resulta que siempre no. Y el evangelio queda en vergüenza. El evangelio en sí mismo, hermano. Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, ya vimos. Es poder de Dios para salvación. Pero necesita ser explicado. Sí, el evangelio tiene el poder de Dios. ¿Pero qué es en sí el evangelio? Primera de Corintios 15, 1 al 4. Si puede ir allá, hermano. Voy a leerlo yo, pero si usted va ahí para que me siga con su vista. Primera de Corintios 15. Y eso es bien importante, hermano. Explicar no solamente que el evangelio tiene el poder o es poder de Dios para salvación, sino qué significa, qué es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo está, hermanos, declarándole a los hermanos de esa iglesia el evangelio que les ha predicado. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si es que no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados.
Es el Evangelio, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No solamente que murió, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez conforme a las Escrituras. Hermano, el Evangelio es la palabra de Dios, dicha como la dijo Dios, y tal cual debe predicarse. Que Jesús murió. Ahora, esto conlleva más cosas, hermano. No, mucha gente dice, sí, yo creo que Cristo murió, yo creo que fue sepultado, yo creo que resucitó. Pero podríamos meternos, hermanos, en cada palabra para entender qué significa que murió por mis pecados. Bueno, significa que murió por mis pecados porque mis pecados me condenaban. Porque mis pecados me separaban de Dios y era necesario que alguien muriera en mi lugar para reconciliarme con Dios. Ese es el Evangelio. El que Pablo recibió, el que les predicó, y el que recibieron los hermanos, y el que creyeron los hermanos, por el cual fueron salvos. Si no creyeron en vano, dice Pablo. Entonces, hermanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, que dijimos, el Evangelio es poder de Dios, pero ¿qué es el Evangelio? Es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué murió? Por mis pecados. Porque es poder de Dios. Y como le decía, hermanos, el Evangelio en sí mismo ya trae el poder. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios hizo todo. Dios planeó desde el principio el Evangelio, todos los elementos que conlleva el Evangelio, las obras que se necesitaban para que el Evangelio se cumpliera y tuviera sus efectos. Dios preparó todo, hermanos. O sea, no hay nada, ningún elemento de los que aquí vamos a mencionar tiene cabida el ser humano. Todo es de Dios. Él lo previno, lo preparó, lo llevó a cabo, puso los elementos a Cristo, puso el árbol con el que hicieron la cruz, puso a los enemigos de Cristo. Cada cosa, cada elemento la puso Dios. Y cuando Él preparó el Evangelio, le puso el poder para que hiciera el efecto que Él quería que hiciera. Es poder. El Evangelio es el poder de Dios en acción para cumplir la promesa que Él tenía de salvar a los pecadores. Hermanos, nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque no estamos ofreciendo algo que nosotros inventamos y que pudiéramos pensar, híjole, voy a predicar esto, pero ¿qué tal si falla? ¿Qué tal si me avergüenzan, si me dicen que no está bien? Hermano, no es nuestro Evangelio, no es nuestro mensaje. Es un mensaje enviado por Dios solamente a través de nosotros como mensajeros, pero que ya viene cargado con el poder de Dios. Yo puedo imaginarme, hermano, cómo Dios nos da ese mensaje, una carta, ¿verdad?, que nos da para que la llevemos a entregar a un destinatario, y me imagino a muchos abriendo esa carta, leyéndola y diciendo, esto no me gusta, se lo voy a cambiar porque está muy duro, está muy fuerte. Le borro y le pongo. Creo que aquí le sobra esto, se lo voy a quitar, le voy a poner esto. Cerramos la carta y vamos y entregamos esa carta. Y cuando esa carta es leída por el que la recibe, quizás se la va a creer, pero no es lo que Dios dice. Y a veces se hacen esas cosas, hermano, porque no se confía en que la palabra de Dios en sí misma trae poder para hacer lo que tiene que hacer. Hoy en día, hermano, se usa mucho las emociones, la tecnología incluso se usa para
atraer gente. El problema de traer gente, hermano, con emociones, con música llamativa, con programas grandiosos, juego de luces. El problema de eso, hermanos, es que cuando la gente viene por esas cosas, se tiene que seguir haciendo lo mismo para poder mantenerlas dentro de la iglesia. Pero cuando se predica el evangelio con el poder que ya trae por sí mismo, hermanos, cuando viene la gente a buscar a Dios por su necesidad de pecado, se quedan porque el evangelio tiene ese poder de convencer a la gente. En la mañana se mencionó mucho acerca del Espíritu Santo trabajando en las personas. No somos nosotros, hermano. Por más esfuerzos que hagamos, por más bonito que pintemos el panorama, por más atracciones que tengamos en la iglesia, por la música más emocionante que haya, eso no va a ser el trabajo que Dios quiere que se haga. Eso le toca a Dios y al Espíritu Santo trabajar. A nosotros solamente nos toca dar el mensaje tal cual. El Evangelio tiene el poder que necesita y no necesita que le quitemos o le pongamos. Pablo, hermano, no predicaba con sus fuerzas o con su ánimo. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los demás discípulos. Dice, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Y eso es, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el evangelio sabiendo que el evangelio en sí mismo ya trae el poder que Dios le puso. De hecho, hermano, la palabra original de poder, de esa palabra se deriva la palabra dinamita que actualmente se usa. Y usted sabe que es una dinamita. Yo lo conozco por la televisión, por las películas. Es un cartucho, así un tubo, cartucho cargado con pólvora. Y la usan para muchas cosas, ¿verdad? Principalmente cuando tienen que destruir algo, por ejemplo, cuando construyen carreteras o un edificio viejo que ya no sirve. No sé si ha visto cuando hay edificios grandes que los dinamitan de tal forma, en un orden tan increíble, hermano, que en una ciudad llena de edificios, derriban un edificio con dinamita de tal forma que cae sin dañar los demás edificios. Y de esa palabra original de poder que usa la Biblia, de ahí viene la palabra dinamita. Por algo, hermano, se usó de esta forma. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, podríamos parafrasear de esta manera. El evangelio es dinamita cargada con el poder de Dios. Como le decía hace ratito, hermano, a veces queremos quitarle a ese cartucho la pólvora que trae y ponerle algo de nosotros mismos, algo inventado para que haga más efecto. No necesita, hermano. Porque esa dinamita ya Dios la preparó y le puso la pólvora necesaria para que haga el efecto que Él necesita. Ahora, ¿qué hace la dinamita? Destruye. Destruyen cerros cuando van a hacer alguna carretera. Hay un cerro que estorba, meten dinamita y construyen algo nuevo, algo bueno, algo útil. Para abrir las minas usan dinamita. Para tirar un edificio viejo que ya no sirve, usan dinamita, lo derriban y levantan uno nuevo. De ahí entonces, hermano, que el evangelio es una dinamita que destruye. ¿Qué es lo que destruye? Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras falsas ideas de la salvación. Dios usa la dinamita para derrumbar, hermano, todos nuestros argumentos que tenemos acerca de lo que es la vida cristiana. Hacemos un edificio de nuestra vida cristiana y lo hacemos adornado bien bonito, creyendo que es una vida cristiana que a Dios le agrada.
Pero llega el Evangelio, hermanos, con sus argumentos, con el poder de Dios que le ha puesto, y nos destruye todo nuestro castillo que habíamos armado. ¿Se acuerda de Pablo, hermano? Pablo tenía una vida cristiana. Él servía a Dios. Saulo servía a Dios. Él perseguía a los cristianos porque él pensaba que eran un peligro para México. Eran un peligro para su religión. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Cristo y vino y le destruyó todos sus argumentos a Pablo. Le destruyó todo lo que él creía acerca de su religión. ¿Y qué hizo de Pablo? Levantó un nuevo edificio en Pablo. ¿Y ahora qué hace Pablo? Después de que perseguía a cristianos, después de que consintió la muerte de Esteban, después de que conseguía carta de las autoridades y iba y sacaba a los cristianos de las casas, de los templos, y los encarcelaba. El nuevo edificio que Dios levantó en Pablo fue un edificio nuevo, un edificio para honra de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, hermano, destruye. El problema es que muchos de nosotros, hermanos, no reconocemos que estamos construyendo nuestra vida cristiana falsamente, con malos fundamentos. Pero si abrimos nuestro corazón, hermanos, a la verdad de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ese efecto de dinamita en nuestra vida, que nos ayuda a destruir lo que no sirve, lo que nos está haciendo daño, y que podamos edificar algo nuevo. Nuestro carácter, nuestra relación familiar, nuestra relación con el trabajo, nuestra fidelidad a Dios, nuestra devoción en leer la Biblia, nuestro compromiso de venir a la iglesia. Bueno, tristemente en la actualidad nos hemos formado, todas esas cosas las tenemos quizás en nuestra vida, pero de manera a medias, sin un compromiso real. Y es necesario destruir esas ideas que tenemos, hermanos, tan mal hechas en nuestra vida, y reconstruir cosas nuevas. Un buen compromiso con Dios, con la iglesia, con los hermanos. Un compromiso, hermano, de servir a Dios, de predicar el Evangelio. Y dispuestos a sufrir como Pablo lo hizo. Dispuestos a ser perseguidos, maltratados, pasar vergüenzas. Pero hermanos, tenemos esa construcción que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Yo no sé la vida, cuántos años tenga usted en el cristianismo. Voy a usar el pedacito de ejemplo que usó Dani en la mañana acerca de un hermano, ¿verdad?, que tiene varios años en el Evangelio, en la vida cristiana. Quizás él necesita esa dinamita, hermano, como muchos más que pueden necesitar el poder de la dinamita en su vida para que destruya esas ideas y que empiece desde abajo, hermano, a edificar una vida nueva. Me llama la atención, hermano, de las construcciones. Lo que el hermano sabe de construcciones, ¿verdad? Cuando hacen los cimientos de algo. Yo he visto edificios como los hacen altísimos, pero me tocó ver ahí cerca de la casa la construcción de un edificio nuevo. Un baldío normal, hicieron un pozo para abajo, no sé qué tan profundo. Escarbaron muchísimo para abajo y desde abajo pusieron cimientos. Y luego yo digo, antes decía, ¿cómo es posible que un edificio se sostenga tan alto? Pero ya después vi que ponen unos cimientos suficientemente fuertes para que se soporten. Pero antes de construir, tienen que destruir abajo, tienen que fijar las bases para que se mantenga el edificio. Hermano, cada vida cristiana necesita destruir los falsos cimientos que tiene en su vida y dejar que el Evangelio empiece a construir primero los cimientos y luego se va sobreedificando. Para que en el día del terremoto resista.
Efesios 2, 8 y 9. Usted lo conoce, yo me supongo que lo conoce, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, a veces nosotros nos formamos una idea de la vida cristiana a nuestra manera. Por obras, por portarme bien, porque soy moralista, porque soy fiel a ciertas cosas, incluso porque leo la Biblia, porque me sé muchos versículos de memoria. Pero hermano, aunque eso es bueno, no son los cimientos básicos que se necesitan para una verdadera vida cristiana. El fundamento principal debe ser el poder de Dios, del Evangelio. Y sobre eso ya viene la fidelidad, la asistencia, la lectura bíblica, el guardar, el memorizar versículos, pero sobre la base, hermano, que es el Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice, eso no es de nosotros, eso no es de Dios, no por obras. Entonces es necesario que venga el poder de la dinamita del Evangelio a que nos ayude a destruir esto e iniciar algo nuevo. Dios destruye nuestros argumentos para establecer sus propios argumentos, firmes, fuertes, resistentes. Él destruye y luego Él construye. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no se está refiriendo, hermano, a una casa destruida y luego se hace nueva, que muchas veces este versículo se usa para eso. Está hablando de la vida del ser humano, hermano. Podríamos decir de Pablo, su vida anterior, cuando perseguía a cristianos, y luego la vida nueva, edificando iglesias, pasando tribulación por causa del Evangelio. Puede ser su vida, puede ser la mía, hermano. Dejar un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, y eso de estar en Cristo no es otra cosa que haber recibido el Evangelio, haber dejado que su poder explosivo haya destruido las cosas viejas y haber hecho las cosas nuevas. Eso es el Evangelio, hermano. Ahora, ya vimos qué es el Evangelio. Y el tema es el Evangelio y sus efectos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese sería uno de los 3 efectos que vamos a ver, hermanos. Hay muchos efectos que el Evangelio hace, pero por causa de tiempo ya le quité 3 hojas, porque no vamos a alcanzar a ver todos los efectos, pero los básicos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, el Evangelio salva. Sí, hermano, el Evangelio salva. Surge una pregunta. ¿De qué salva? Muchos decimos, Dios me salvó, yo ya soy salvo. Bueno, la pregunta sería, ¿de qué te salvó? Allá en Nava, hermano, había un ministerio de una iglesia americana que vino ahí porque estábamos cerca de la frontera. Y el ministerio de ellos se llamaba Jesús es la respuesta. Tenían camionetas donde tenían ahí ese eslogan, Jesús es la respuesta. Inundaron ahí el pueblito de esa propaganda. Y la gente, pues ansiosa de nuevas doctrinas, empezó a ir a sus reuniones, a sus cultos. Y a mí me llamó la atención, Jesús es la respuesta. Y yo dije, está bien. Pero se me vino a la mente algo
Dije, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? No sé qué pregunta usted le pondría. Jesús es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Y una vez platicando con uno de sus jóvenes, mayormente eran jóvenes los que andaban ahí predicando. Dije, oye, qué bien, están trabajando. Y empezaron a hacer varias células ellos ahí en la colonia. Digo, ¿y de qué se trata? ¿Qué enseñan? Dice, no, es que, como dice, Jesús es la respuesta. Mire, si usted tiene problemas con la droga, Jesús es la respuesta. Si tiene problemas en su matrimonio, Jesús es la respuesta. Si tiene problemas en su trabajo, Jesús es la respuesta. Si tiene problemas económicos, Jesús es la respuesta. ¡Wow, qué bien! Y luego tenían una lista de cosas ahí. Lo que la gente viniera con problemas, Jesús es la respuesta. Yo no le dije, ¿verdad? Porque eran muchos jóvenes y dije, no voy a haber problemas. Pero luego yo pensé, después empecé a enseñar al respecto. Jesús era la respuesta para todo, pero menos para la ira de Dios. Menos para salvar a la persona del pecado. Entonces, hermano, el Evangelio, el efecto del Evangelio es que salva, pero ¿de qué salva? Hay una respuesta, una pregunta bíblica al respecto. ¿De qué es que nos salva Dios? ¿De qué nos salva el Evangelio? Aunque es cierto, hermano, Dios puede salvar nuestros matrimonios, nuestras familias. Dios nos puede salvar de una enfermedad, de un accidente. Pero no fue el propósito principal por el cual el Evangelio vino a nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos salvó? Bueno, en Marcos 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Toda la humanidad, usted y yo. Muchos siguen perdidos, hermano, todavía. Ahora, estar perdido, ¿qué significa? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? ¿O cómo? ¿En el monte, en la ciudad? No, no se pierda en la condenación eterna. Hay un contraste en la Biblia, hermano, y dentro del Evangelio hay un contraste. Vida eterna en la presencia de Dios o vida eterna alejado de Dios. Gloria eterna con Dios o condenación eterna. Hay vida y hay muerte, hay cielo y infierno. Estar perdidos es estar fuera de la presencia de Dios por siempre. Y el propósito del Evangelio es que vino a salvar a quien estaba perdido. Usted y yo estábamos perdidos. No vino exclusivamente a salvarnos de ninguna otra cosa, sino que principalmente a salvarnos de la condenación eterna. Otro efecto que provoca el Evangelio, hermanos, es que nos da vida. El Evangelio nos da vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Dicen, entre los cuales también todos vosotros anduvimos en un tiempo. Y muchos quizás todavía andan así, hermanos, a menos que el poder del Evangelio haya hecho un efecto en su vida. Porque el efecto del Evangelio es que nos da vida. Ahora, aquí también, hermano, es muchas veces mal entendido lo que significa que Dios nos dé vida, ¿verdad? Nos salve. Necesitamos el Evangelio forzosamente para poder tener vida, para poder ser salvos, para poder tener la seguridad de que estaremos en la presencia de Dios por siempre. La Biblia, hermano, define al ser humano muerto o vivo.
O sea, no habla físicamente. Muerto espiritualmente sin Dios porque el efecto del Evangelio no ha hecho nada en tu vida, o vivo espiritualmente por los efectos del Evangelio. Otro de los efectos que causa, hermanos, el Evangelio en nuestras vidas es que nos justifica. Hace 2 semanas o 3 semanas vimos en la escuela dominical ese tema de la justificación. O sea, y es bien importante, hermanos, de mucha importancia, la justificación. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Justicia, hermano. ¿Hay una gente justa, hermano, abajo del cielo? No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Hermano, y delante de Dios, ninguna persona que no sea justa va a poder estar disfrutando de la presencia de Dios. No se puede. Ahora, ¿cómo es posible que Dios nos justifique si la Biblia dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno? No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:10. Entonces, ¿cómo es posible que pueda suceder eso? No hay justo ni aun uno. Sin justicia, nadie puede ir a la presencia de Dios. El ser humano, por más que quiera ser justo, no puede. Porque dice el Antiguo Testamento en el libro de Isaías que las justicias del hombre, hermano, son como inmundicias delante de Dios. Usted puede presentarle a Dios las mejores justicias de su vida. Sacar una selección de las mejores cosas que usted ha hecho y presentárselas a Dios. Y decirle, mira, Señor, estas son mis justicias, estas son mis cosas buenas. Y Dios las ve como inmundicia. Y no le digo la palabra traducida, hermano, porque suena feo. Inmundicias. Y aquí entra, hermanos, el poder del Evangelio. Porque nadie que no esté revestido con la justicia de Dios puede entrar a su presencia. Pero el Evangelio nos justifica delante de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahí en el versículo 18, hermano, nos vamos a brincar. No es al que sigue, ahí en Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese, hermano, 2 cosas que se revelan del cielo, que Dios revela. En el versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El versículo 18 dice que la ira de Dios se revela. Entonces, Dios está irado, hermano, con toda la gente, con todo el ser humano, con todo el mundo, está irado. Y esa ira de Dios, hermano, qué tremendo, ¿eh? Nosotros, hermano, cuando nos airamos, nos enojamos contra alguien, ¿qué pensamos hacer, hermano? ¿No es cierto que a veces quisiéramos destruir? O cuando alguien a usted le tiene cierto coraje, cierto rencor, ciertas cosas, así que algo no le agrada, quisiéramos destruirlo. Ahora imagínese a un Dios santo, poderoso, la ira de Dios. Ahora, ¿podemos visualizar un poquito, hermanos, esa ira de Dios? Cómo Dios, hermano, descargó su ira sobre Jesucristo. La ira de Dios se reveló desde el cielo contra todo el hombre, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Y una probada de su ira, hermanos, fue sobre Jesucristo. Ahora déjeme decirle, esa ira que Dios descargó sobre Jesucristo es la ira que merecíamos todos nosotros. Y es la ira que muchos, hermanos, todavía tienen sobre sí mismos. Pero hay una buena noticia. Regresamos al versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero la justicia, la ira de Dios está sobre el mundo, sí. Ahí está la ira de Dios sobre el mundo entero. Y eso es algo real, hermano, algo verdadero. Pero también Dios es justo. Y esa justicia se revela en el Evangelio. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que aunque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda injusticia y esa ira la descargó sobre Jesucristo, ahora en Jesucristo mismo se revela la justicia de Dios. Y aquí entra el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Pero ¿qué significa ya en su contexto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y en esa muerte que Jesucristo sufrió, hermanos, ahí estaba la ira de Dios sobre él. Dios, hermano, demanda una justicia perfecta de cada uno de nosotros para que podamos ir a su presencia. Justicia perfecta. ¿Quién la tiene? Nadie. Pero Dios en su justicia descargó esa ira que él merecía en Jesucristo. Y hizo una justicia perfecta en Jesucristo. Y Jesucristo, a través del Evangelio, nos muestra la justicia perfecta de Dios. Ahora aquí vienen esas palabritas enseguida, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Ahí está el Evangelio. Dios preparó todos los elementos. El poder de Dios es esa dinamita. ¿Verdad? Pero hermano, ese efecto del Evangelio en nuestras vidas, cada elemento es importante, pero hay un elemento clave. No sé si usted ha visto, hermano, hay unos pegamentos que se necesitan dos cosas diferentes, ¿verdad? Dos mezclas diferentes. Y ahí se lo venden en un tubito, pero están separados esos dos elementos. Para que el pegamento haga efecto, ¿qué tiene que hacer? Juntar los dos elementos, ¿verdad? Los mezcla y se activa. De hecho, en otros productos, eso se llama catalizador. Ahí, por ejemplo, el rezonador automotriz. Es una mezcla, le pones catalizador, lo mezclas y se activa. Hermano, de todos los elementos que hemos visto aquí, hay un elemento importantísimo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, Dios ya puso a Jesucristo en nuestro lugar. El castigo que merecíamos lo puso sobre él. La justicia que demanda de nosotros la puso sobre Jesucristo. Pero ¿eso de qué sirve? ¿Cuánta gente sabe, reconoce que Jesucristo existió, que murió en la cruz y que resucitó y sus vidas siguen igual? ¿Sabe por qué? Porque falta ese elemento llamado fe, que es el que activa el poder de Dios, el poder del Evangelio. Ahora, no se gloríen, ni hay que gloriarnos, hermano, diciendo, Dios puso todo lo demás y yo pongo la fe. Tengo algo que ver en mi salvación. No, hermano, porque la fe no es mía.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la salvación y la fe no son mías, es un don de Dios. El Evangelio viene a mi vida, me hablan de lo que es el Evangelio, de lo que hace el Evangelio, de cuál es mi condición, que soy separado de Dios, y ahí está todo servido. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Cristo ya pagó por mis pecados, pero yo tengo que hacer algo. Depositar mi fe en Jesucristo. Pero no tengo fe, yo no creo. Dios te da la fe. No es mía, es un don de Dios. Hermano, nada es nuestro. Todo es de Dios. Dios solamente, Él produce todo. Todo es de Él y para Él y por Él. Entonces Dios pone todo y luego nos da la fe. Y yo deposito esa fe en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por mí, y se activa ese poder. ¡Pum! Y empieza a haber cambios en mi vida. Empieza a haber cambios. No puedo yo, hermano, activar el Evangelio sin la fe que Dios ponga en mí. ¿Cuánta gente, hermanos, en lugar de usar la fe que activa el poder del Evangelio, en lugar de usar esa fe de Dios, pone una fe emocional? ¿Cuánta gente se cree que es salva porque puso sus emociones en el Evangelio? Ay, Cristo murió por mí, pobrecito, cuánto sufrimiento, voy a creer en Él. Esa fe no salva, no activa el poder de Dios. Porque la fe que activa el poder de Dios es la fe que viene de Dios. La que yo crea con el entendimiento, hermano, no con la emoción. Que yo entienda verdaderamente cuál era mi condición de pecado, de muerte en delitos y pecados, de estar separado de Dios, de que la ira de Dios estaba sobre mí. Yo lo entiendo con mi intelecto y lo creo. Y deposito en Dios, en Cristo mi fe, la fe que Dios me ha dado. Hermano, los efectos del Evangelio no son solamente por un rato. La justicia de Dios se revela desde el cielo, por fe y para fe. En la mañana decíamos eso, decía Dani. ¿Cómo entramos a la vida cristiana? ¿Cómo entramos a la salvación? ¿Cómo somos salvos? Por fe. ¿Cómo nos mantenemos del principio al fin? Por la fe. Hermano, la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe. Porque esa fe que Dios nos dio activa el poder del Evangelio, y esa misma fe que Dios nos dio nos mantiene firmes hasta el final. Por fe y para fe. Como está escrito, pues el justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué muchos empiezan bien? Como decíamos en la mañana en el estudio, hermano. Me sorprende, dice que tan pronto habiendo empezado por el Espíritu y van a acabar por la carne. Muchas veces porque iniciaron con una fe falsa, por una fe de la emoción, y se acaba pronto. Pero la fe verdadera, hermano, inicia y permanece hasta el final. Y el Evangelio sigue haciendo estragos, hermano, en nuestras vidas. No sé si usted ha visto cuando en una montaña de nieve, igual ponen una dinamita, ¡pum!, explota. Y parece como que no pasa nada, ¿eh? Explota y ahí queda. Y uno dice, no pasa nada. ¿Y qué empieza? De repente, hermano, a caer un poquito de nieve. Otro poquito, y se hace una avalancha, hermano, y abarca mucho terreno. El Evangelio en nuestra vida así debe de ser. Falsamente, y empieza a construir algo nuevo. Y esa explosión, hermano, no solamente me está cambiando, transformando a mí, sino que está transformando a quien me rodea. Porque la gente está viendo, hermano, está viendo un cambio en mi vida. Dice Pablo, muchos de ustedes así eran. Dice, pero ya no. Muchos estuvimos ahí, hermano, pero ya no. La vida cristiana es activa, es de acción, es de continuo crecimiento. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender qué es el Evangelio, qué efectos tiene, cómo se activa
y estar, hermano, constantemente en crecimiento, haciendo que ese evangelio permanentemente en nuestra vida se esté causando estragos a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Vamos a ver. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta enseñanza tan importante. Señor, gracias porque tu justicia, Señor, se ha manifestado a través del evangelio, Señor, sabiendo que nosotros no podíamos, Señor, acercarnos a tu presencia, no podíamos tener salvación, no podíamos tener vida si no fuera, Señor, por el evangelio que tú nos has traído, Señor. Agradecemos, Padre, por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero te rogamos que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, aunque ya conocemos de tu palabra, Señor, ya pertenecemos a tu pueblo, pero necesitamos, Señor, que el evangelio siga haciendo efectos continuos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos usar esa fe que tú nos has dado a leer tu palabra, Señor, y creer y confiar en que tu palabra es transformadora, que puede cambiar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de pensar, Señor. También te rogamos que nos ayudes, Señor, para no avergonzarnos, como dice tu palabra, que podamos predicar el evangelio, Señor, a quien nos rodea, de tal forma, Señor, que ellos también puedan experimentar el poder tuyo para salvación. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, por quien escuchó el mensaje. Te pido que me ayudes a mí, Señor, y que también pueda ser de bendición, pero a cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Padre, bendícenos como iglesia, bendice al pastor, a su familia, y danos, Señor, la convicción de servir de cada día de la mejor manera. Padre, gracias. Gracias por la salvación, por cada bendición que nos has dado que no merecemos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben. Su gracia es sin final. Jesucristo es nuestro Rey. Su nombre exaltamos. Él vive y reina en este lugar. Aquí todo puede cambiar. Hay consuelo y esperanza. Su presencia es